hablaremos desde luego del teatro, ¿no? El otro ¿En día, serio? Sí, sí. Claro. El otro día hablábamos del teatro isabelino, de algunos de sus autores. Hoy hablaremos del teatro en Grecia y en Roma. Pero no del teatro en cuanto al análisis de las obras y los autores, sino de algunas costumbres, regímenes de admisión, es decir, lo que era exterior a las obras. No hablaremos ni de Plauto ni de Sófocles, pero sí de los acomodadores y de los barrenderos. Para empezar, debemos decir que tanto en Roma como en Grecia, los teatros eran de enormes proporciones. ¿Qué estamos hablando? ¿Una manzana? Probablemente. El teatro de Pompeya y el de Herculano, si me permiten la expresión, Sí, Bueno, por buenas supuesto. que noches. se han conservado gracias a la oportuna intervención del Vesubio. Del volcán que hizo su erupción. Claro que sí, cuya erupción precipitó cenizas que mantuvieron aquellos teatros intactos hasta que empezamos a desenterrarlos. Parece que tenían capacidad para 30 o 40.000 personas. Sí. Es las dimensiones de una cancha de fútbol. Sí, sí. Es probable que la cantidad de teatros disponibles en aquella época fuera muy considerable, a juzgar por los vestigios que se han encontrado sobre todo en Italia y en Sicilia, donde se encuentran los restos más importantes de esta clase de construcciones. El teatro más famoso de la antigüedad puede ser que haya sido el gran teatro de Dioniso, al pie de la Acrópolis de Atenas, que luego fue imitado en el Peloponeso y finalmente por los romanos, que construyeron cantidades de teatros de ese tipo por todo el mundo. Incluso hay ruinas aún en el norte de África de ese tipo de construcción. Claro, ahí estuvieron los romanos. Para señalar el entusiasmo de los griegos por el teatro, piénsese que todos los ciudadanos estaban obligados a formar parte del coro. Los ciudadanos de todos modos no eran todos los habitantes, ¿no? Sí, claro. Sino que eran los macanudos. Pero estaban todos obligados a formar parte del coro. Y en algunos pueblos, en algunas ciudades pequeñas, el teatro tenía capacidad para todos los ciudadanos. 7.000 tenía el de Platea, era un teatro chico, pero eran 7.000 niatos. O sea, se suponía que cuando había funciones de teatro, íbamos todos. Algunas particularidades. Por empezar, los romanos conocían el telón. Recuerden que el otro día hablamos del teatro isabelino, donde no había telón, y contábamos que cada vez que se moría un niato, había que sacarlo con un pretexto argumental del escenario. Decíamos, ¡ay, se llevan el cuerpo de mi rey! Venían los tipos y se lo llevaban. Porque si no, el que se moría en el primer acto tenía que quedarse hasta el final de la obra. Muerto. Muerto. Ah, retirado. Muerto y tirado ahí. No había telón. Pero los romanos sí conocían el telón. Lo llamaban cortina, disculpe, que es lo primero que a uno se le ocurre, Sí, por otra parte. muy bien. Y se diferenciaba del telón actual en lo siguiente. En vez de ir descendiendo desde el techo hasta el suelo, salía desde las profundidades por medio de un sistema de cuerdas y se volvía a bajar cuando los actores estaban por salir a escena. Es decir, Inverso. la obra empezaba cuando el telón se bajaba. Lo cubrían al revés. Al revés que ahora está la frase de Ovidio, se alza el telón, que equivalía a decir, la comedia ha terminado. Y la frase de Horacio es, se ha bajado el telón, comienza la comedia. Bien. Las mujeres de Roma solían ir mucho al teatro, dejaban en una especie de boletería en la puerta los objetos que la incomodaban. Y le daban una pieza de marfil, una especie de contraseña, ¿no? Y también les daban una banqueta y una almohada para que se sintieran cómodas dentro del teatro. Ubicada la gente, la situación no era pasiva en absoluto, el público participaba mucho. El silbido era utilizado como muestra de impaciencia. Y el que no sabía silbar se podía comprar un instrumentito de varias notas llamado syrinx. Nótese que se parece a la siringa, ¿no? Que es la flauta de cañas anudadas. Que era una especie de cornetita o flautín para chiflar a los autores. Vos querías manifestar tu impaciencia o desaprobación y chiflabas despacio. No, entonces sacabas tranquilamente el flautín ese. El flautín ese.
Bueno, un virtuoso era el que Sí. desaprobaba. Déjenlo que se queja, Bueno, decía el público. Parece que Demóstenes, que era enemigo de Esquilo, en una oportunidad lo atormentó durante toda la obra haciendo sonar el sirin. Las puertas del escenario, Adelante. en realidad el escenario estaba cubierto, tenía techo. El resto del teatro no, era al aire libre. Por ahí largaban unos trapos entre el público por si se largaba la lluvia, pero los actores sí tenían como un techo, y desde las galerías que rodeaba al teatro muchas veces largaban una especie de rocío de agua de olor a través de unos rociadores que en realidad estaban en la boca de las estatuas para que quedaran más lindos, ¿no? Una estatua de acá y por la boca largaba un agua florida. ¡Qué divino! Agua florida. ¿Para qué? Bueno, para disimular el mal olor que producían 40.000 personas juntas durante las largas jornadas teatrales, porque era gente de largo aliento la que iba al teatro, probablemente de mal aliento también. Pero las jornadas eran larguísimas y duraban 3 o 4 tragedias juntas. Y la gente se quedaba ahí. Sobre los actores había unas cuerdas destinadas a hacer aparecer, de ser necesario, a los dioses celestiales que bajaban tranquilamente del Olimpo. Debajo había como una especie de sótano con unos agujeros por los cuales aparecían las sombras, las furias, la gente del infierno, ¿no? A ese pozo se le daba el nombre, discúlpeme usted, de agujero de Caronte. Y para una señora que se ha quejado el otro día, agujero de Caronte. Que, como ustedes saben, era el botero que te cruzaba hasta el territorio de los muertos. Durante la tragedia era todo tan aterrador que inmediatamente después hacían una farsa que estaba destinada a devolver el buen humor al público. Era en general un grupo de hombres que improvisaba sobre un tema simple y nada más. Había en estos teatros artefactos para fingir que había nubes, truenos, relámpagos. La escenografía era mínima, pero tenía la posibilidad de girar y mostrar 3 caras distintas, ¿no? Finalmente, algunos contrapesos servían para levantar a los actores y bajarlos en el momento oportuno. Ya usted sabe que usaban trajes, zapatones altos, los coturnos se llamaban, ¿no? Se añadía también el uso de un casco, por cualquier cosa, y también de la máscara. Hay que hacer notar que no había actrices, que eran solo hombres, tal como ocurría en el teatro isabelino. Los papeles femeninos eran interpretados por actores enmascarados. En el teatro isabelino no había máscara. Acá era un poco mejor porque bastaba tener voz finita. Por ahí no importaba mucho si tenías demasiada cara de hombre. Bueno, sí. ¿Cómo? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Una qué? Bueno, pero no ahora. En alguna otra oportunidad. Pero gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿a dónde estábamos? En las máscaras. En las máscaras. Los romanos y griegos no dejaban ir no dejaban que las actrices existieran. Directamente hacían representar los papeles femeninos por hombres. Pero los griegos eran los peores porque sacaban a la mujer de casi todos los foros interesantes. No podían ir a los Juegos Olímpicos, no solo competir. No podían ver los Juegos Olímpicos. Solo hombres. Hombres que además competían desnudos. Sí. Así que hubiera sido interesante para a nivel deportivo. A nivel deportivo. Bueno. Tampoco podían participar de los simposios, de aquellas discusiones filosóficas regadas con vino,
elucidaban temas tales como problemas jurídicos del resucitado, ¿no? Y usaban máscaras. Usted se ponía una máscara de mujer y listo, ya todos suponíamos que era, pongamos por caso, Helena de Troya. Que también tenía un efecto amplificador la máscara. Claro, tenía Alejandro, como una porque- corneta en la puerta, en la boca, Ujú. y te salía más fuerte, porque imagínense, No había en un equipo estadio para- para 30, 35 mil personas, no era un estadio, tenían su acústica y la tienen Sí. todavía, ¿no? Pero había que gritar fuerte. Ujú. Las máscaras se fabricaban con corteza de árbol, con cuero, como ahora, ¿de qué va a ser una máscara? Bien, había muchas clases de máscara, cómicas, trágicas, satíricas. Las cómicas eran con los ojos viscos, la boca torcida y las mejillas colgando, pues ya se sabe lo gracioso que resulta ver a un señor visco. Las trágicas eran más grandes, tenían la mirada furiosa, cabellos erizados, frente deforme, y la máscara satírica era la más repugnante de todas. Figuras extravagantes de cíclopes, faunos, centauros, etc. Y había una cuarta clase que era la que representaba a las personas con sus caracteres naturales, que eran máscaras mudas, que usaban solo los bailarines, los coros. Había coros que elogiaban los corifeos, ¿no? Y que personificaban la opinión, explotaban aquellas cosas que no eran puestas en escenas ni explicadas por el autor. Algunos directores de cine necesitarían este tipo de coros. ¿Y dónde debe estar el coro de una película? ¿En la película? A lo mejor no en la sala. Ujú. En la sala. Usted estrena una película, pero tiene un coro en sala que le explica. Por ejemplo, una película sencilla, Titanic. Sí, Aparece Leonardo DiCaprio, o DiCaprio en este caso, sí. y el coro, allá arriba, ¿no? Dice, ese es el tipo. Ese es el tipo. Explica, eso no es explicar mucho, pero Pero bueno, hay gente que lo necesita. aparece el Titanic y el coro dice, mirá si se hunde. El coro adelantaba el argumento, y no está mal. Yo no digo que haya que adelantar el argumento, pero la premonición es un recurso extraordinario en el teatro y en el cine, ¿no? Pero también en la literatura, Alejandro. Muchos Claro. escritores empiezan y uno va como entreviendo lo que puede pasar y por ahí después no pasa. Pero generarlo está bien, ¿no? No, o le dan un dato que aparentemente carece de sentido Claro. y empieza a tenerlo cuando usted termina el libro. En Titanic no es tan fácil, ¿no? No. Pero, por ejemplo, una figura puede ser, el tal tipo en la calle dice, mañana viajaremos en el Titanic, y se le cae el hielo del whisky. Una música se oye y el coro dice, el todo y la parte en el universo están siguiendo un mismo dibujo. O no dice nada, dice. Pero cuando aparece el témpano, el coro dice, ¿se acuerdan cuando se le cayó el hielo del whisky? Extraordinario, ¿eh? Bueno. El coro también danzaba, entonaba estrofas, siempre acompañadas por la flauta, ¿no? Durante mucho tiempo se creyó que los antiguos no conocían la polifonía, que todos tocaban la misma melodía, Guille. Hace algún tiempo se descubrieron unos vasos decorados con músicos que tocan la flauta, más de uno, y alguien advirtió que no todos los músicos Tienen la tapaban los mismos agujeros. Claro. Está bien. Con lo cual se conjeturó que no todos tocaban lo mismo, sino que se complementaban. Pero a mí me parece mucho conjeturar. Bien. A los espectadores, cuando entraban al teatro, se les daba, como se ha dicho, una ficha de hueso o marfil que indicaba el sitio en que podían instalarse. Precio en Grecia de las entradas al teatro. Asientos de preferencia, 2 óbolos.
Ajá. Todas las demás ubicaciones gratis. El teatro era gratis, menos los asientos de preferencia que costaban 2 óvulos y la mitad de un tercero. O sea que no era un gran negocio. No era un gran negocio, ¿no? Esto de la cultura para ellos, ¿no? Claro, exactamente. El público podía hablar y silbar, pero en caso de tumulto intervenían los guardias armados con unos palos Oh, qué feo. para ¿Cómo va a restablecer el orden. ¡Fua! En Roma, quienes velaban por las representaciones, de un punto de vista, los patrones divinos de las representaciones, eran Baco, Dioniso en Grecia, ¿no? Apolo y Venus, o sea, Afrodita. Muchas veces antes de comenzar se hacían sacrificios de animales. En eso ganamos guita. Imagínense si antes de empezar cada programa tuviéramos que matar un chancho. Acá mismo. Acá mismo. Es un olor. Qué feo. Parece que le escapa el chancho. La vieja, incluso. los gritos. Bien. Los romanos tuvieron una idea. Pusieron unos coreutas que cantaban y otros que bailaban, para evitar esa agitación tan desagradable del tipo que baila y canta al mismo tiempo, como pasa en algunos coros de las comedias musicales. Que te agitan, ¿no? Como los teatros eran muy grandes, los que dirigían a los músicos iban calzados con una sandalia de fierro para golpear y que los oyeran. ¡Pum! Iban con las sandalias, ¿no? Sí. Las mujeres tenían sí un papel posible. Eran admitidas como mimos. Mime o mimula. Este era un atractivo en Roma, no muy llamativo, ¿eh? Un mimo no. Una cierta discriminación con la mujer. ¿Le parece? No me diga. Bueno, convenciones del teatro que me divierten mucho. El actor que se consideraba, por el argumento, que venía de lejos, entraba por la izquierda de la escena. Cuando alguien entraba por allá... Venía de lejos. No, venía de cerca, porque la izquierda de la escena se considera conforme a la visión del espectador. Ah. Así que el que venía de la izquierda venía de lejos. Y no hacía falta entonces que dijera, ay, vengo de lejos. Sí. Entonces la gente lo veía y decía, ah, este viene de lejos. Y si entraba por la derecha, venía de cerca. Me gusta esto, no hay que explicar nada. Incluso hasta se podría aumentar el número de estas convenciones hasta hacer innecesario todo palabrerío. Por ejemplo, hacer 4 o 5 puertas. Entrás por la puerta verde, murió un pariente. Llegás por la puerta rosa, derrotado. Triunfador por la puerta negra. Enamorado el que se asoma por una ventana. Miente el que se sienta en cierta silla. Y así, los movimientos de los actores, como en el ajedrez, van dibujando un argumento y más a partir de su situación en el escenario que de lo que dicen. No está mal esto, ¿eh? Un detalle horrible. Eran muy solicitados para el teatro los cuerpos monstruosos. Ay, qué feo. Tanto que se llegaban a fabricar esos monstruos desde chicos. ¿Dándole qué? ¿Comida? Y no sé, les deformaban el cuerpo de algún modo para procurarles trabajo en el teatro como el hombre que ríe, ¿no? Los emperadores de Roma trataron con mucho rigor a los cómicos. Augusto mandaba a azotarlos si no le gustaba la función. Claudio hizo decapitar a media docena de mimos. Tiberio, Calígula, Nerón desterraron a grandes grupos de actores. Trajano, aquel durante cuyo reinado el imperio alcanzó su máxima extensión, prohibió que durante su gobierno se representara obra alguna, pero el pueblo reclamaba actores y tuvo que rever la medida. Hubo un emperador Constancio que quiso expulsar no solo a los actores, sino también a los filósofos. Hubo una hambruna en Roma y para repartir mejor la comida expulsó a actores y filósofos, que él consideraba que eran la peor parte de la comunidad. Pero la gente se enojó y exigió que los actores se quedaran. No dice aquí qué pasó con los filósofos. Se quedaron criticando a Lelutier. Pero... sí. Por suerte todo ha progresado muchísimo, los teatros son más chicos, tienen techo, puede llover sin que nos mojemos. Es el milagro de los medios de comunicación, que por ahí lleva el teatro a millones de personas.
millones de personas pueden ver hoy en día las obras de Plauto y también de Sófocles, de Eurípides y Esquilo. Es decir, podrían verlas si las difundieran por televisión. Sí, por ahí el año que viene. Por me lo cual dijeron. eso no es el teatro. Según Dubatti, yo comparto su opinión, eso no es el teatro. El teatro filmado para la televisión es otra cosa. El teatro no tiene zoom, ni tiene énfasis en las escenas. O no puedes hacer... En el teatro puedes hacer una parte, pero no un primer plano. No hay primer plano. ¿Dónde hay primer plano? Y básicamente el teatro es un fenómeno, Dubatti le llama convivio, es un fenómeno de comunicación entre el que está aquí y el que está allí. El tipo que va a la platea viene a ver un tipo en acción. No es un tipo que está comiendo en su casa y ve algo que ya lo firma. Y ese fenómeno de estar todos nosotros bajo una misma sala no se puede filmar en video. Dubatti expulsa de sus clases a los que ven teatro filmado en video. ¿A quién quiere dedicar este informe? Yo se lo dedico a los acomodadores, que son nuestros amigos del teatro, gente muy versada, que suele conocer extensos repertorios, que ha visto más teatro que todos nosotros juntos. Sin embargo, en una actitud sumisa, se limitan a indicarnos el camino, sin decirnos, por ejemplo, váyase, que es un plomazo. Bueno, ¿tendrían que hacer eso los acomodadores? Así como los mozos, ¿vio? Cuando usted pide algo y el no mozo le dice, no se lo recomiendo. recomiendo. Acomodador. Estaba pensando, Alejandro, usted decía de estas cuestiones de la modernidad que han acercado, o algunos factores técnicos, pero cuando usted describía ciertas cosas que sucedían en el teatro, ¿no? Esos hilos de los cuales bajaban actores, subían acá y aparecía tal... Yo creo que si se los pidiera hoy uno a un productor teatral diría que uno está loco, que se le vuelve muy cara la obra. Ah, claro, sí. Bueno, claro que hay mucha más tecnología, ¿no? Pero me parece que había como un espíritu de trabajar en función de la estética de una obra que era muy grande, ¿no? Está bien, igual a mí me gusta la falta. La austeridad. La falta. Bueno, se ha dicho muchas veces, y lo han dicho mucho respecto del cine, Orson Welles decía esto, que era preferible no tener tanta plata, porque si no empezaban a mostrar todo tal cual era. Y era preferible la pobreza al demasiado recurso, porque entonces ahí es cuando el director empezaba a imaginar algo. Y yo recuerdo que estando en ensayos de una obra que hicimos juntos, no sé qué faltó. No sé, nunca vino un tipo de unos efectos especiales. Ah, sí. Y alguien dijo, ¿y para qué? ¿Para qué? ¿Qué ganamos con eso? Llamar la atención sobre unos fueguitos. Tenemos que llamar la atención sobre algo que es teatral y musical. No, que explote algo. Y el que dijo eso tenía mucha razón. ¿Quién era? No lo recuerdo. No lo recuerdo, pero tenía mucha razón. Bueno, dedico esto entonces a Alejandro, ya que hablaba usted de los fenómenos físicos con los que se trabajaba ahí, a los castrati, que también era gente que sufría, digamos, ni más ni menos que la castración para generar un fenómeno artístico. Claro, y también para sobreponerse a la prohibición de mujeres. Bueno, y a nuestro cantante, ya que hablamos de esa obra, ¿no? De Está lindo el barrio, que se llamaba Caronte, a ese personaje de la opereta Caronte, que se llamaba Caronte. Señores, vamos a escuchar un tango cuyo título tiene una fuerte connotación teatral y que es La lágrima. La lágrima que solo puede ser apreciada por los que están en las primeras filas del teatro. Y sin embargo, muchos actores fueron diestros en provocarse la lágrima solo para que esos la vieran. Y a mí me contó Atahualpa Yupanqui una anécdota de Gardel. A ver. Dice que él fue a ver a Gardel y él cantaba el tango, lo han visto con otra. No es el tango de mi predilección, pero a Gardel le gustaba, lo ponía siempre en su repertorio. Y Yupanqui decía que había visto una lágrima. Y que después alguien le comentó a Gardel
esa circunstancia. Y Gardel se avergonzó. Dijo, no, es para la gente. Es para la gente, ¿no? Qué lástima que las máscaras del teatro romano y griego no permitían ese brillo de la lágrima. ¿Cómo se consigue una lágrima? Es otra cosa, ¿no? Hay tantas escuelas de teatro, algunos creen que, bueno, corriente fortísima del teatro, cree que hay que reproducir en uno mismo el sufrimiento del personaje para que la lágrima acude como respuesta a ese mismo sufrimiento. Pero yo he escuchado decir a un actor extraordinario como Marcello Mastroianni la siguiente frase: eso lo hacen los que no saben actuar. Qué cosa, ¿no? Fuerte. Qué cosa. ¿Cuánto se puede decir acerca de eso? El tango se llama Una lágrima.